Bien, vamos a iniciar el módulo de sistemas secuenciales programables con esta unidad de trabajo, esta primera unidad de trabajo introductoria. Es breve y es un poco la iniciación a una forma de entender cómo son estos sistemas, ¿eh? Y lo primero que tenemos que conocer son niveles básicos, más básicos de todo ello. Y por eso esta unidad de trabajo va a tratar de se va a ver en dos bloques. Por un lado, los sistemas de numeración, que son sistemas matemáticos, responden a un código matemático, responden a unas propiedades matemáticas muy concretas, y un segundo bloque que hablará de códigos que son no sistemas matemáticos, no guardan unas reglas puramente matemáticas, pero que sí que nos van a servir para optimizar los mensajes y los lenguajes con los que nos comunicaremos con las máquinas. Sistema de numeración. El concepto, bueno, ahí lo tenéis, dispone de un conjunto de dígitos, grafismos, símbolos, y cada símbolo, cada grafismo tiene un valor intrínseco. El menor, el más pequeño de ellos, no vale nada, vale 0, y los siguientes van aumentando de una forma discreta de 1 en 1 hasta llegar a un dígito de mayor valor. Ese es un sistema de numeración. El dígito de mayor valor es menor en una unidad que otro que llamamos la base. Así que tendremos sistema de numeración en base B, una base determinada, que tendrá una serie de dígitos desde el 0 hasta un número menor que esa base B. Por ejemplo, el sistema decimal, que es el que todos conocemos, utiliza la base 10, lógicamente, y los dígitos son del 0 al 9, como veis ahí indicados. 9 es un valor más bajo que 10 en un término de 1. El valor de un número en base B se construye de una forma muy concreta. Y es que cada cifra tiene un valor dentro de ese número dependiendo del lugar que ocupa. Cada cifra dentro del lugar que ocupa en el número tiene un peso. El peso en realidad es una potencia de la base. En este caso, si fuera la base 10, pues sería una potencia de 10. Y dependiendo del lugar que ocupa, pues tiene pues un peso. Entonces, el valor de cada dígito, intrínseco de cada dígito, sale de la multiplicación del propio dígito, multiplicado por la base, elevado al lugar que ocupa. Así pues, el que tiene menor peso, como veis ahí, su valor sería el valor del dígito, multiplicado por la base elevado a 0. El siguiente, de derecha a izquierda, sería valor de dígito por la base elevado a 1, y así hasta llegar al último de las cifras. Si es un número de 4 cifras, pues el valor o el peso de la última cifra sería de 3, es decir, el valor del dígito de la cuarta cifra por la base elevado a 3. Veis ahí el ejemplo del 1425, que se formaría de esa forma. El 5, que es el de menor peso, multiplicado por 10 elevado a 0, más el 2, que es el siguiente, por 10 elevado a 1, más el 4, que es el siguiente, por 10 elevado a 2, más 1, que es el siguiente, por 10 elevado a 3. La suma de todo esto pues nos daría el 1425. En general, para un sistema de numeración en base B, emplearíamos los dígitos desde el 0 hasta el B-1. El valor de cada dígito dentro de una cifra determinada pues sería el producto del dígito del lugar en cuestión multiplicado por la base elevado a ese lugar en cuestión, empezando a contar los lugares por el 0 desde el último a la derecha hasta el primero, que es la derecha, hasta el último, que es el más a la izquierda. Para convertir a decimal pues emplearíamos ese código. Es decir, ahí tenéis la forma polinómica que expresa el valor en decimal de un número en cualquier base. La conversión inversa, la conversión de decimal a un número en base B, lo haríamos mediante otro procedimiento, que es dividir sucesivamente el número entre la base. Es decir, cogeríamos el número, lo dividiríamos entre la base y obtendríamos un resto y un cociente, R1 y C1. A ese cociente lo volveríamos a dividir otra vez por la base. Y así sucesivamente hasta que el último cociente no podamos dividirlo por la base. En este caso, este cociente de aquí, Cn,
será más pequeño que la base y ya no podríamos dividirlo. Entonces el número se formaría en sentido inverso, cogiendo el primer cociente, como veis aquí, y todos los restos, ¿no? Solo los restos. Cogeríamos el último cociente y todos los restos. ¿Veis? El último cociente y todos los restos hasta el final, formándolo en ese sentido, ¿vale? Siendo el último cociente el bit de mayor peso y de izquierda a derecha hasta el último resto, que sería el bit de menor peso, el número de menor peso, ¿de acuerdo? Y cogeríamos todos estos números empezando por el cociente, que sería el bit de mayor peso, es decir, el último a la izquierda, y todos los restos en orden desde el penúltimo hasta el primero de izquierda a derecha. Concretamente el sistema binario, vamos a ver cómo sería esto el sistema binario. El sistema binario tiene base 2, por tanto los dígitos a ampliar sería el 0 y el 1, el 2 ya no sería, formaría parte de este sistema. El valor de cada dígito, aplicando la fórmula, pues sería el valor del dígito n multiplicado por 2 elevado al lugar que ocupa. Así tendríamos que la conversión de binario a decimal del número 11,00,101, como veis ahí, sería así. Cogemos el primer 1, que es el de la derecha, sería por 2 elevado a 0. El siguiente valor, que es el 0 por 2 elevado a 1, el siguiente valor, que es un 1 por 2 elevado a 2, el siguiente vienen aquí dos ceros, veis, 2 ceros por 2 elevado a 3 y 0 por 2 elevado a 4, y los siguientes son dos unos, 1 por 2 elevado a 5 y 1 por 2 elevado a 6. Haciendo toda esta suma nos da 1 más 0 más 4 más 0 más 0 más 32 más 64, que es el valor 101. Es decir, el número podríamos describirlo como la cifra 1.100.101 en binario es igual a 101 en decimal. La conversión inversa, por ejemplo, un número decimal a un número en base 2, por ejemplo, el número 147, pues se formaría dividiendo sucesivamente el 147 entre 2, primero, tendríamos el cociente 3 y el resto 1, el siguiente 373 entre 2, 36 y el resto 1, y así sucesivamente hasta llegar al último cociente que como veis da 1 y ya no podemos dividir entre 2, ¿no? Entonces el número sería formado de izquierda a derecha por el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, ¿vale? Digamos ese número. Así pues, el número 147 en decimal sería igual al número 100, 100, 1, 1. Leído en términos clásicos sería el número 10.000.010.011. No podéis ver. Sistema octal. Es otro de los sistemas empleados en el término informático dentro de la comunicación del hombre-máquina, porque también facilita, tiene determinadas propiedades y facilita la comunicación con la máquina. El sistema octal es el sistema basado en el número 8, la base es 8, y por lo tanto emplearemos los dígitos del 0 al 7. Tendríamos que el valor de cada dígito dentro de una cifra es el valor de ese dígito multiplicado por 8 elevado a n, dado que 8 es la base del sistema. Así, por ejemplo, el número octal 2407, su valor en decimal pues sería el valor de este polinomio 7, que es el bit de menor peso, multiplicado por 8 elevado a 0. 8 elevado a 0 sabemos que es 1. Cualquier número elevado a 0 matemáticamente es 1. Más 0 por 8 elevado a 1, más 4 por 8 elevado a 2, más 2 por 8 elevado a 3. El valor total sería, el valor decimal sería 1287, es decir, el número 2407 en base octal es igual a 1287 en base decimal. La conversión inversa, por ejemplo, si tenemos el número 1439, para pasarlo en decimal, para pasarlo a base 8, haríamos las divisiones sucesivas entre 8. Debo decir que, bueno, aquí la división no está completa, porque si no, no me cabría en la diapositiva. La división clásica pues se hace, pues, sabéis, 1 por 8 es 8, del 8 al 14 es 6, sacamos el 3, 63, 7 por 8, etc. En fin, sería una división más larga, pero al final es el cociente 179 y el resto 7. Observamos que siempre el resto es menor que la base, lógicamente. 179 entre 8 es a 22, resto 3. 22 entre 8 es a 2, resto 6. Como 2 es menor que la base, ya no se puede dividir más. Así el número formado sería, cogiendo de izquierda a derecha el primer
cociente y los tres restos que tenemos. Por tanto, el número en base 8 del decimal 1439 sería el 2637. ¿Me das cuenta cómo se forma el número? Para no decir que no se forma en el sentido según lo vamos dividiendo, sino al revés, ¿vale? Cogiendo el último cociente y a continuación sucesivamente todos los restos. Decíamos que el sistema octal es especialmente utilizado porque, bueno, en teoría se podría utilizar un sistema matemático en cualquier base, pero ¿por qué se utiliza el sistema octal? Pues por la sencilla razón de que el 8, es decir, es una potencia exacta de 2. Quiere decir que si 2 lo elevamos a 3 es igual a 8. ¿Eso qué quiere decir? Pues que simplifica el proceso de conversión entre el sistema binario y el sistema octal. Es decir, con 3 dígitos podríamos representar las 8 cifras, de manera que la conversión directa entre el sistema binario y el sistema octal se hace de una manera mucho más sencilla. Es decir, al principio se nos podría ocurrir que para pasar entre el sistema binario y el sistema octal habría que pasar por el decimal, es decir, pasar, por ejemplo, del octal a decimal y luego a binario y viceversa también, para pasar de binario a octal, el sistema binario, el número binario lo pasaremos a decimal y después a octal. Pues bien, por el hecho de ser una potencia 8, una potencia exacta de 3, la conversión es directa y muy sencilla de la forma que vamos a poner, ¿vale? Se coge y lo que se hace es, por ejemplo, si tenemos el número 2407, se separa cada dígito y se representa cada dígito por separado. Así tenemos que el 2 es el 010 con 3 dígitos, eso sí hay que representar todos con 3 dígitos, aunque luego podamos desechar el último de la izquierda, pero en principio se representan todos con 3 dígitos. El 4 con sus 3 dígitos, que es 100, el 0 que es 000 y el 7 que es 111. Así fijaros de qué manera más sencilla se realiza la conversión de octal a binario. En 2407 se van convirtiendo por separado todos los dígitos y simplemente hay que juntarlos. La conversión de octal de binario a octal, pues es al revés. Si tuviéramos el número, por ejemplo, el número 01010000111, pues la conversión sería separar por grupos de 3 de derecha a izquierda, eso sí, siempre de derecha a izquierda. Cogeríamos estos 3, luego estos 3 y luego, si no nos quedan menos de 3, pues cogeríamos solo los 3 añadiendo ceros. Y los números serían formados. El 111 es el 7, el 000 que es el 0, el 100 que es el 4 y el 010 que es el 2. ¿De acuerdo? Es decir, que es una forma muy sencilla de convertir entre un sistema y otro, sin tener que hacer ni operaciones polinómicas ni divisiones sucesivas. Es por eso que es un código muy sencillo para utilizar con las máquinas, porque la máquina en definitiva va a entender ceros y unos solamente. Entonces un sistema octal que podamos, un sistema como el octal, perdón, cuyos números podamos formarlos de una manera tan simple, pues a su vez simplifica todas las operaciones que pueda realizar una determinada máquina. Y en esa misma línea, con ese mismo razonamiento, tenemos el sistema hexadecimal. El sistema hexadecimal tiene la base 16, por lo tanto emplea 16 dígitos. Y aquí tenemos un problema, y es que el sistema de numeración que nosotros empleamos, que es el decimal, no contempla números o dígitos más allá del 9. Entonces, por ejemplo, para representar el dígito 10, ya no tenemos un dígito que lo haga, porque en el sistema decimal utilizamos el 1-0, ya son 2 dígitos. Pero el sistema hexadecimal, como cualquier sistema de numeración, solo debe emplear un dígito para cada valor de esa base. Así pues, el 10, como no tenemos números, pues utilizaremos letras. El valor 10 sería la letra A, el valor 11 sería la letra B, el valor 12 sería la letra C, el valor 13 sería la letra D, el valor 14 sería la letra E y el valor 15 sería la letra F. Digamos, por tanto, desde el valor 0 hasta el valor 15. Entonces es una forma de representar los números, pero nos tenemos que imaginar eso, que A tiene un valor de 10, B 11, C 12, D 13, E 14 y F de 15. Con todo lo demás trabajaríamos del mismo modo. Así pues, también el valor de cada dígito sería así, y si quisiéramos hacer la descomposición polinómica, por ejemplo, del número 2ED9, fijaros bien que es el valor 14 y D es el valor 13, es como si aquí hubiera un 14 y aquí un 13, nada más que, bueno, un condensado, con valor intrínseco,
el valor sería el siguiente. Daros cuenta. El 9 por la base elevado a 0. El D por la base, pero como nosotros lo que queremos es multiplicar valores, en lugar de poner D, ponemos 13 por 16 elevado a 1. El E, lo mismo, es una letra que tiene un valor intrínseco de 14, por lo tanto, para la hora de hacer la operación y pasarlo a decimal, utilizaríamos el 14. Y el 2 por 16 elevado a 3. El valor, por tanto, de 2E de 9 en decimal sería 11.993. Y la conversión de un número decimal a esa decimal, pues también se haría por divisiones. Aquí lo que pasa que, efectivamente, veis que aquí 4.908, que es el valor decimal, al dividirlo entre 16, me da 306 y aquí habría un valor de 12. Entonces, en lugar de poner 12, nosotros ponemos C. Cuando hacemos la división, 3 por 1 está 3 al 4, 1, bajo a 9, 0, 90, 6 por 1, 6, en fin, se quedaría un valor al final aquí, un resto aquí de 12. Bueno, luego a la hora de formar el número, en lugar de poner 12, ponemos el grafismo o el símbolo que en hexadecimal tiene el valor de 12, que es la letra C. Lo demás, diríamos, son rectos, ¿no? 19 aquí todavía sigue siendo divisible entre 16, pero ya 1 ya no es divisible entre 16, por lo tanto, el número formado sería el 132C. ¿Lo veis aquí? Formado como los demás. Sin embargo, la verdadera utilidad del hexadecimal está cuando lo relacionamos con el sistema binario, porque 16 también es una potencia exacta de 2, porque 2 elevado a 4 es 16. Quiere decir que con 4 dígitos podríamos representar de manera completa los 16 valores que representa este sistema, desde el 0 hasta el F. Entonces, esto simplifica el proceso de conversión de la misma forma que en el sistema octal. Así, si tenemos un número binario y para pasarlo a decimal, emplearemos un método parecido y viceversa. En este caso, por ejemplo, el número 2B97, haríamos agrupaciones en este caso de 4 dígitos binarios. Entonces el 2 ya no es como en el octal 010, sino es 0010, ¿vale? Porque hay que coger 4 dígitos. El B, que es el valor 11, ¿no? Vamos a ver que este es 8 y 2 10 y 1 11, porque estos son los valores binarios. Pues sería el 10 11, 1011, el 9 que es el 1001 y el 7 que es el 0111. La conversión contraria de binario a hexadecimal, pues también sería, en este caso, de derecha a izquierda, agrupando grupos de 4. Tendríamos aquí un grupo de 4, luego vendría otro grupo de 4, y luego otro grupo de 4, y luego aquí, por ejemplo, que tenemos 2, si necesitamos un grupo de 4, bueno, pues se añaden los 2 ceros que nos harían falta, y así este número sería el 7, este número sería el 9, este número es el 11, cuya letra es la B, y este número es el 2, y por lo tanto la conversión entre un sistema y otro se hace de manera directa también, de una forma parecida como hacemos con el sistema octal. Hasta aquí lo que serían sistemas de numeración, sistemas que responden a criterios y propiedades matemáticas. Se pueden realizar las operaciones que conocemos aritméticas con estos números de la misma forma que lo hacemos con el sistema decimal, con cualquiera de ellos, y tenemos que emplear los mismos procedimientos. Lo que vamos a ver a continuación van a ser códigos. Es decir, son códigos basados también en los sistemas de numeración, no cabe duda, pero con alguna modificación de manera que el número correspondiente o el valor correspondiente a un código de estos no se pueden realizar las operaciones de la misma forma que con un sistema de numeración puramente matemático. Pero, ¿por qué utilizamos códigos? Porque facilitan la representación de números o cifras y en base a otras reglas que vamos a utilizar para que la comunicación hombre-máquina sea más sencilla, o los circuitos o sistemas que emplean esa comunicación, esa conversión, sean sistemas más sencillos. Por ejemplo, el código BCD es un código decimal, pero representado en binario, ¿vale? Tiene las mismas, pretende tener las mismas propiedades de uso que el sistema hexadecimal, porque lo que va a hacer es
representar cada dígito con 4 dígitos binarios, con 4 bits, con 4 dígitos binarios, de manera que para formar un número en BCD, sencillamente unamos esos 4 bits de cada una de las cifras, de una forma parecida como hacemos con el hexadecimal. ¿Veis? Aquí tenemos el 9, pues el 1001. El 3, pues el 0011. El 5, pues el 0101. Y el 6, el 0110. Quiere decir que, bueno, no lo habíamos dicho antes, pero lógicamente si nos fijamos en estas 4 cifras de aquí, pues este número que vale 1 no está, este serían 2 y este serían 4. Digamos que los valores en binario es muy fácil determinarlo porque según la situación este sería 1, 2, 4, 8, que son potencias de 2. Así que como solamente están presentes el 2 y el 4, 4 y 2 son 6. Aquí 1, 2, 4, 8, solo están presentes el 1 y el 4, pues 4 y 1 son 5. Aquí el 1, 1, 0, 0, solo están presentes el 1 y el 2, pues 2 y 1, 3. Y aquí el 1, 0, 0, 0, pues solo están presentes el valor 1 y el valor 8, 8 y 1 son 9. Esa es la formación para 4 dígitos. Hay que decir que formar un número decimal a partir de este binario o un número binario a partir de este decimal no corresponde con un sistema de numeración matemático. Es decir, el número 9356 en binario no es este. Si nosotros hiciéramos aquí las divisiones sucesivas nos daríamos cuenta de que es un número mucho menor y viceversa, este número binario en decimal no es este. Porque si hiciéramos la conversión polinómica nos daríamos cuenta de que este sería un número bastante mayor que este. Sin embargo, si empleamos este código, es una especie de convención, una especie de compromiso para representar números, a la hora de utilizar circuitos eléctricos que representen estos números, la facilidad va a ser mucho mayor. Porque si para cada dígito nosotros sabemos que vamos a utilizar siempre 4 bits, pues podemos hacer un circuito de 4 líneas, ¿no? Mediante circuitos puertas lógicas y demás, y registros de cuatro líneas para representar cada número. Entonces no sería un número variable de bits, porque si no, por ejemplo, para el número 1 sería un solo bit, pero para el número 9 necesitaríamos los 4, por lo tanto sería una representación más anárquica, más poco formal. De esta forma es lo que aporta el sistema BCD y todos los sistemas basados en esta propiedad del BCD, es decir, agrupar los números de 4 en 4 bits para cada dígito. Veremos algunos parecidos al BCD porque tienen esta propiedad de representar los dígitos de manera separada. El código Gray, por ejemplo, el código Gray es otro código BCD. En cualquier caso, lo fundamental del código Gray no es ya en sí representar cada dígito por 4 bits, sino lo fundamental del código Gray es que de un número al siguiente solo varíe un único bit. Veis que del 0 al 1, bueno, este sería código binario. Veis que este es el 1, el 2, el 3, 2 y 1, 3 aquí, el 4, que es este va al 4, el 5, 4 y 1, 5, el 6, 4 y 2, 6, el 7, 4 y 2, 6 y 1, 7, el 8, que es el 1 en el lugar del valor 8, el 9, 9 y 1, 8 y 1, 9, perdón, el 10, 8 y 2, 10, el 11, 8 y 2, 10 y 1, 11, el 12, 8 y 4, 12, el 13, 8 y 4, 12 y 1, 13, el 14, 8 y 4, 12 y 2, 14, y el 15 finalmente 8, 4, 12 y 2, 14 y 1, 15. Siguen los 4 unos, este es el valor de los 15 primeros números en binario y en decimal. Bueno, pues el código Gray tiene la particularidad de que para pasar de un número al siguiente solo varíe un bit. Fijaros, por ejemplo, aquí para pasar del 3 al 4, el código binario cambian 3 bits, porque este vale 0, pasa a valer 1, este vale 1, pasa a valer 0, y este vale 1, pasa a valer 0. Sin embargo, en el código Gray, que el valor 3, el 001, veis que no corresponde con el valor binario en absoluto, porque si fuera el 001 es el número 2. Al pasar del 3 al 4, solo cambia este bit. Al pasar del 4 al 5, solo cambia este bit de la izquierda. Al pasar del 5 al 6, solo cambia este bit. Bueno, y esta forma tan caprichosa de representar los números, ¿qué me aporta? Bueno, pues esta forma tan peculiar de cambiar los números, me aporta que si estamos en una cuenta, por ejemplo,
de un estado a otro solo cambia un valor, un bit. Eso en un circuito eléctrico simplifica bastante los momentos transitorios, porque si por ejemplo como en este del 3 al 4 tiene que cambiar un único bit, está claro que cambia este bit y ya está, no hay ninguna peculiaridad. Pero si en el momento transitorio de cambiar en un binario normal, del 3 al 4, tienen que cambiar los 3 bits, se puede dar la circunstancia de que unos cambien antes que otros, ¿vale? Imaginaros que para pasar del 3 al 4, en el instante mismo en el que pasan, cambia una milésima de segundo antes este bit que estos dos. Por tanto, pasaríamos del 3 al 111, al valor 7, entonces ahí ya podría dar lugar a algún error, ¿vale? Entonces, al cambiar varios números a la vez, si no cambian estrictamente todos al mismo tiempo, puede dar lugar a errores, ¿no? Entonces los errores se minimizan cuando para cambiar de un estado a otro solo cambia un único bit. Es esta la razón por la que a veces en determinadas situaciones se utiliza el código Gray para evitar errores en momentos transitorios de cambio de un valor a otro. Como cambia un solo bit, pues no hay posibilidad de error, ¿no? Si este vale 0 y luego pasa a valer 1, como estos 3 bits no cambian, pues no hay un número transitorio que me pueda dar error. Sin embargo, cuando hay más de un bit, pues sí puede dar lugar a algún error. Bueno, vamos a ver algunos procedimientos, aunque bueno, pues ya se hacen a nivel de circuito interno, pero aquí en este tema lo vamos a tratar, que es pasar de binario a Gray y de Gray a binario. En este caso, el procedimiento para pasar de binario a Gray se realizaría de la siguiente forma, y es aplicar la operación sort al mismo número con un desplazamiento a la derecha. Aquí tenemos el ejemplo y vamos a ver qué es eso de la operación sort. La operación sort es una operación lógica de las que veremos en la siguiente unidad de trabajo, por lo tanto ahora mismo no lo conocemos, pero basta deciros que la operación sort con dos números binarios se comporta de la siguiente forma. Si los dos números son iguales, el valor es 0. Si los dos números son diferentes, el valor es 1. Es decir, 0 y 0, si le aplicamos la operación sort al valor 0 y 0, el resultado es 0. Lo mismo que al valor 1 y 1, el resultado es 0. Sin embargo, si aplicamos el valor sort a los valores 0 y 1 o 1 y 0, el resultado siempre será 1. ¿Veis aquí, por ejemplo, el número 1110? Pues hacemos la operación sort con el mismo número, pero desplazándolo hacia la derecha. Veis que aquí también ponemos debajo el 1110, pero desplazándolo un dígito a la derecha y desechando el último dígito. El resultado sería el siguiente. Haciendo la operación sort, 0 y 1, la operación sort es 1, porque hemos dicho, lo que hemos dicho antes, que sort, cuando los números son diferentes, el resultado es 1, y cuando los números son iguales, el resultado es 0. 1 sort 1, 0, 1 sort 1, 0, y 1 sort 0, 1. Por lo tanto, el número 1110 en binario corresponde al 1001 en Gray. Lo vemos aquí, en la tabla. 1110 en binario, que es el número 14, corresponde al 1001 en código Gray. ¿De acuerdo? Y la operación inversa, pues también es una operación, hay que hacer la operación sort, solo que el procedimiento es diferente. Si yo quiero pasar un número Gray a binario, el número Gray, por ejemplo, 1010, pasarlo a binario, pues empezaríamos por el bit de mayor peso, que sería el mismo, siempre el mismo, el bit de mayor peso. Y luego los siguientes números se realizarían la operación sort con el bit anterior. Así este bit le volvemos a poner otra vez aquí y hacemos la operación sort. Aquí, en este caso, tenemos 0 y 1, también 1. Bueno, pues le damos. Siguiente número, pues este 1 lo volvemos otra vez a subir ahí y hacemos la operación sort. Ahora en esta ocasión es 1 y 1, 0. Pues el valor 0. Ahora subimos el 0 para arriba y ahora el 0 y el 0, que también es 0, haciendo la operación sort. Tenemos como resultado que el número Gray 1010 en binario es el 1100. Volvemos a verlo aquí. El valor Gray 1010 corresponde al valor binario 1100, que en definitiva es el valor 12. ¿De acuerdo? En fin, aquí tenéis un poco ese procedimiento. Podéis ver esto tantas veces como queráis para quedaros con ello, pero vamos, son operaciones sencillas. El código Johnson, bueno, pues es otro código, en este caso
tiene su justificación en otros circuitos típicos de electrónica digital, como son los registros de desplazamiento, porque el código Johnson es un código continuo y cíclico. Lo único que tiene tiene una capacidad de codificación mucho menor, ¿no? Si un código binario tiene una capacidad de codificación de 2 elevado a n, el código Johnson tenía una capacidad de codificación de 2 multiplicado por n. Es decir, si yo tengo 4 dígitos, en binario los dígitos a representar serían 2 elevado a n, son 2 elevado a 4, que son 16. Con el código Johnson, con 4 dígitos, solamente podríamos representar 8, porque 2 por 4 son 8. Por lo tanto, nos imaginamos un código Johnson de 5 bits y sería de esta forma. Aquí tenemos el binario, siempre representamos el binario, ¿vale?, con 5 dígitos, y vemos que, ¿cómo sería este? ¿Veis? Va pasando y empieza por 1 a la izquierda, va pasando el siguiente 1, va pasando el siguiente 1, se va llenando de unos esto, ¿veis? Y una vez que está lleno de unos, se empieza a llenar de ceros. Es como si empezáramos a meter números por la derecha, haciendo un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Veis? 1, 1, 1, 1, 1, hasta completar todos los unos, y luego 0, 0, 0, hasta llegar al 0. Si metemos aquí un 0 más, volveríamos al ciclo, que sería el 0, 0, 0. ¿Vale? Entonces, para representar en este caso los 10 dígitos decimales, necesitaríamos tener 5 dígitos binarios, como podéis ver, cuando en un código binario con 4 dígitos todavía nos sobrarían. Realmente, bueno, ahí veis un poco en ese párrafo la justificación también, que se utiliza sobre todo para el diseño de de contadores, ¿no? Para contadores de muy alta velocidad, por ser un ciclo continuo y cíclico y sin mayores complicaciones de circuitería. Código BCB exceso 3. Bien, la justificación de este código es un código BCB, ya sabéis, agrupar números de 4 dígitos en 4 dígitos para formar un número, como el primero que vimos en cuestión de códigos, pero este tiene otra particularidad, y es que el valor del bit, o sea, del número, perdón, con esos 4 bits, no es el mismo, sino que es el mismo sumándole 3. Es decir, el número 0, en decimal es 0, en binario es 0000, bueno, pues en exceso 3 es 0011. Fijaros bien que el 0011 es el 3 binario, ¿vale? Por lo tanto, por eso se le llama exceso a 3. El 4 sería, pues, perdón, el número 1 sería 3 más 1, 4. El 2, 3 más 2, 5, ¿veis? Y pues llegamos por ejemplo, al 9, que el 9 es 1001. Bueno, pues en realidad, en exceso 3, pues el 9 sería lo que en binario natural sería el número 12, como veis aquí, 8 y 4, 12, ¿vale? ¿Y por qué esta peculiaridad, esta rareza? Bueno, pues también tiene una justificación que aquí no vamos a ampliar demasiado, pero tiene una justificación en las máquinas, a la hora de que una máquina realice un cálculo, sobre todo las restas. Es un código autocomplementario respecto al 9, se dice. ¿Por qué autocomplementario 9 respecto al 9? Bueno, el complemento a 9 de un número es el número que le falta el valor que le falta a ese número, perdón, para llegar a 9. Es decir, bastaría con, veis aquí que si el complemento 9 de n es igual a 9 menos n, ¿de acuerdo? Bastaría, en este caso, con cambiar los ceros por unos y los unos por cero, eso lo vamos a ver ahora, y para pasar de un número a su complemento 9. Si tenemos un número n y queremos obtener su complemento 9, en decimal sería 9 menos n, pero en binario la operación vamos a ver que es muy sencilla, que es cambiar los unos por ceros y los ceros por 1. Entonces, este código es muy útil para hacer operaciones de resta y de división. No vamos a entrar aquí en la operatoria de cómo se hacen las restas y las divisiones en sistemas binarios, puesto que no es el programa de sistemas secuenciales programables es muy amplio y no vamos a entrar en estos detalles, pero creedme si os digo que el sistema código BCD, perdón, exceso a 3, es un código que se utiliza
dada la facilidad de realizar cálculos, porque para hacer restas y para hacer divisiones es necesario muchas veces utilizar el complemento a 9 de un número. Y con este código, para obtener el complemento a 9, solamente basta cambiar los ceros por unos y los unos por ceros, como lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Por ejemplo, sabemos que el complemento 9 de un número BCD es exceso a 3. Por ejemplo, tengamos el número 6. El número 6, que en exceso 3, es 1001. En binario es 0110, pero en exceso a 3 es 1001. ¿Veis? Lo tenemos aquí. El complemento 9 del número 6 en decimales, bueno, pues 9 menos 6, 3. Es decir, si yo sumo 3 a 6 me da 9. Por lo tanto, el complemento a 9 de 6 es 3. ¿Y 3? ¿Cuál es el valor de 3 en BCD exceso 3? Pues nos vamos al valor de 3 y veis que aquí. ¿Vale? Y lo veis que es muy fácil, por lo tanto, pasar del 1001 al 0110. Si tenemos que hacer una operación con el número 6, una operación de resta o de división, ya digo que se utiliza normalmente para hacer esas operaciones el complemento 9 de un número, y queremos obtener a partir de ese número su complemento 9, pues basta con invertir los dígitos. Esto se hace con un circuito inversor muy sencillo y por lo tanto la conversión de un número a su complemento 9 es muy sencilla. Por eso es por lo que se utiliza el código BCD exceso 3. Bien, terminamos la unidad ya, bueno, pues exponiendo simplemente otro tipo de códigos que son los códigos alfanuméricos muy utilizados por los teclados, el código ASCII. Tenéis aquí el acrónimo American Standard Code for Information Interchange, es decir, es un código estándar americano para el intercambio de información. Entonces, lo único que hace es asignar un número de 2 dígitos hexadecimales para representar determinados caracteres. ¿Vale? Así pues, veis aquí todos los caracteres numéricos, alfanuméricos y de símbolos que teníamos en un teclado. Y cada uno de estos caracteres pues, se forma por un número correspondiente a una fila y una columna. Así el A es el número 41. ¿Veis? La A mayúscula es el número 41. La Q mayúscula pues el número 52. La A minúscula acentuada pues es el número A0. ¿Vale? Es decir, cada número de estos corresponde a un valor hexadecimal formado por la fila y la columna correspondiente. ¿De acuerdo? Simplemente es exponeros esto y que nos suene cuando nos hablen que es un código ASCII. Bueno, pues el código ASCII es un código formado por 2 dígitos hexadecimales para representar de manera estándar todos los caracteres que podemos sacar de un teclado. Hay que decir que, bueno, para sacar estos caracteres de un teclado, por ejemplo, sí, los numéricos y los alfanuméricos, basta con pulsar la tecla, pero hay algunos caracteres que no saldrían porque no están en la tecla en cuestión. Entonces, para sacarlos, normalmente se pulsa la tecla Alt de un teclado, y luego, manteniendo la tecla Alt pulsada, si pulsamos el número en decimal correspondiente, habría que pasar estos números hexadecimales a decimales, obtendríamos el carácter en cuestión. Y con esto terminamos la primera unidad de trabajo correspondiente al módulo Sistemas Secuenciales Programables.